¿Y si me quedo y continúo a su lado? ¿Y si tal vez cambia y recuperamos el amor perdido? No tengo valor para soltar. ¿A dónde voy si me alejo a estas alturas de mi vida? Es tarde para cambiar mi vida. Querida amiga, querido amigo, hay verdades que uno no quiere escuchar, pero que igualmente vienen a buscarte. Y hoy quiero que te prepares, porque lo que voy a decirte quizá duela, quizá te confronte, quizá te haga mirar de frente algo que llevas tiempo evitando, pero también puede darte justo lo que estás necesitando: claridad, dignidad, fuerza y un norte emocional para volver a encontrarte. Te lo digo con toda honestidad. Si este vídeo lo escuchas hasta el final, no vas a salir igual, porque soltar no es un acto bonito, ni romántico, ni inspirador. Soltar es una herida abierta que a veces sangra más cuando finalmente aceptas la verdad. Pero es justamente ahí, en ese lugar donde la vida te obliga a mirarte sin filtros, donde empieza tu crecimiento. Quiero advertirte algo desde el principio. Este no es un vídeo para justificarte, ni para alimentar esperanzas vacías, ni para ofrecerte un consuelo superficial. Este es un vídeo para acompañarte a reconocer lo que ya sabías pero no te atrevías a aceptar. Soltar no es dejar a una persona. Soltar es dejar una fantasía que construiste durante años. Es desprenderte de la identidad que tejiste alrededor de ese vínculo. Es mirar de frente la pregunta que más duele: ¿qué estoy perdiendo realmente a la persona o la historia que me conté sobre ella? Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Quedarte por amor es un acto hermoso, pero quedarte por miedo es una prisión emocional que termina rompiendo tu autoestima lentamente, casi sin que te des cuenta. Hay personas que siguen en relaciones que ya no existen, sosteniendo un vínculo que solo vive en su mente, porque temen enfrentar ese vacío inicial que llega cuando se suelta algo que no puede crecer. Pero ese vacío, aunque duela, es el que te permite encontrarte, reconstruirte, abrir espacio para lo que sí está alineado contigo. Cuando uno está atrapado en una relación que ya no avanza, aparecen preguntas que parecen lógicas, pero que parten del miedo. ¿Y si cambia? ¿Y si estoy siendo demasiado exigente? ¿Y si esta es mi última oportunidad de amar? Son preguntas que no buscan respuestas reales, buscan anestesiar el dolor. Y sin embargo, ese alivio momentáneo tiene un precio altísimo. Te quedas donde tu alma ya no quiere estar. En cambio, las preguntas que nacen del crecimiento son profundamente incómodas. ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy eligiendo desde la dignidad o desde el apego? ¿Esta relación me expande o me encoge? Esas preguntas no te tranquilizan, te despiertan. Y quiero que hagas conmigo un ejercicio de honestidad emocional. Si hoy estás aquí escuchando esto, es porque hay una parte de ti que ya sabe la verdad. Una parte que se cansó de justificar, de esperar, de imaginar futuros que no llegan. Y otra parte que todavía se aferra, que teme perder la identidad que construyó en esa relación, que siente que soltar es una especie de muerte emocional. Las dos partes conviven dentro de ti. Las dos tienen miedo. Las dos necesitan que hoy tomes conciencia de lo siguiente: no estás soltando a alguien, estás soltando la versión de ti que se sostenía en un amor que ya no te sostenía. A veces la vida te pone entre dos caminos igual de dolorosos: quedarte y romperte poco a poco, o irte y enfrentarte a un vacío que parece insoportable. Y ahí aparece la pregunta clave: ¿qué camino te permite crecer? ¿Cuál de los dos es dolor que transforma y cuál es dolor que destruye? Porque no todos los dolores son iguales. Hay dolores que te hunden y dolores que te despiertan. Hay dolores que te apagan y hay dolores que te devuelven la vida. Soltar es este último. No porque sea fácil, sino porque te obliga a mirar la verdad sin disfraces. Y aquí quiero pedirte algo que es fundamental para este proceso. Quiero que escribas en los comentarios la frase: me elijo aunque duela. Escríbela no como un gesto ligero, sino como un acto de compromiso contigo. Cuando tú plasmas algo por escrito, tu cerebro empieza a reorganizar la información, a convertir la intención en decisión, a transformar la emoción en dirección. Escribirlo no es solo una frase simbólica, es un mecanismo psicológico que activa tu voluntad, que refuerza tu claridad y que te recuerda que tú eres el protagonista de tu propia vida emocional. Ese compromiso contigo, expresado en palabras, es una forma de empezar a soltar de verdad. Quiero darte las gracias por estar aquí, por escucharme, por permitirte este momento de honestidad contigo, y también quiero decirte algo importante: este es solo el comienzo. Porque entender por qué te duele soltar es apenas el primer paso, y ahora vamos a profundizar en lo que hay debajo, en ese miedo que no te deja avanzar, en esa resistencia que te mantiene en un lugar donde ya no creces. Antes de seguir, me gustaría pedirte un favor: comparte este vídeo por WhatsApp con aquellas personas que están pasando por este mismo dolor. Cuando compartes un mensaje que te ha tocado, te conviertes en puente para que alguien encuentre claridad en medio de su tormenta. Y quizá hoy
sin saberlo, puedas ayudar a alguien que está viviendo exactamente lo mismo que tú. Gracias de corazón. Quiero volver a esa sensación que se instala cuando sabes que debes soltar y aún así no puedes. Ese nudo en el estómago no es casual. Ese pensamiento circular que te despierta por la noche no es un capricho emocional. Cuando una relación termina, no duele solo la ausencia de la persona, duele la caída del futuro que imaginaste, duele renunciar a la historia que construiste mentalmente. Duele perder el refugio emocional donde habías depositado tu identidad afectiva y aunque racionalmente sepas que no te convenía, tu cuerpo se aferra como si soltar fuera una amenaza de muerte. La mayoría de las personas cree que lo que duele es la pérdida del otro, pero lo que realmente duele es perder la versión de ti que vivía en esa relación. Duele dejar atrás la identidad que te hacía sentir necesario, valioso, acompañado, aunque fuera en un equilibrio emocional inestable. Por eso soltar no es un acto lógico, es un duelo. Y los duelos no se gestionan con argumentos, se gestionan con verdad y tiempo. Tu cerebro interpreta la ruptura como una amenaza y activa mecanismos muy potentes para evitarla. Aquí empieza la nostalgia selectiva. Recordar solo lo bonito, reescribir los conflictos, suavizar las heridas, inventar explicaciones que te permitan pensar que quizá, con un poco más de esfuerzo, todo podría ser diferente. Es tu mente intentando salvarte del dolor inmediato, aunque el precio sea mantenerte atrapado en un lugar que ya no te pertenece. La nostalgia no es amor, es miedo. Es el intento desesperado del cerebro por volver a un territorio conocido. Por eso te dice cosas como no era tan grave, se puede intentar otra vez, quizá fui yo, quizá mañana todo cambie. Y mientras te dice esto, ignora deliberadamente la parte de ti que sufría, que se achicaba, que se apagaba, la parte de ti que ya sabía que algo estaba roto. Y quiero que observes una paradoja brutal que casi nadie reconoce. El dolor de soltar no es prueba de que esa relación fuera buena, es prueba de que tu cerebro estaba profundamente asociado a una idea de pertenencia, aunque ahora se haya vuelto una jaula emocional. Duele porque se fractura la fantasía, duele porque se desmorona el para siempre que tú habías imaginado. Y duele porque ya no tienes dónde apoyar esa versión de futuro que te daba una falsa sensación de seguridad. Pero hay algo más profundo todavía. Soltar es doloroso porque rompe la ilusión del control. Cuando estás con alguien, incluso cuando la relación es frágil o desigual, sientes que sabes dónde estás, qué lugar ocupas, qué esperar. Al irte, la vida te devuelve al territorio incierto. Y el ser humano teme profundamente lo incierto, no por debilidad, sino por supervivencia. Por eso muchos se quedan donde ya no crecen, porque quedarse es familiar. Irse es enfrentarse a un vacío que aún no saben cómo llenar. Sé que ahora mismo quizá estés viviendo ese vacío, ese espacio interno que se siente demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado inquietante. Pero quiero que escuches esto con calma. Ese vacío no es un castigo. Ese vacío es el espacio que se abre cuando por fin dejas de sostener lo que ya no podía sostenerse. Ese vacío es el suelo fértil donde vas a reconstruirte. Ese vacío es el primer paso de tu libertad emocional. Y aunque cueste verlo, aunque hoy todo se sienta frío o confuso, ese espacio es necesario, porque lo que te obliga a crecer nunca llega cuando estás aferrado a lo que te duele. Solo llega cuando te permites soltar, incluso temblando, incluso con lágrimas, incluso sin tener todas las respuestas. Soltar es perder un refugio, sí, pero también es recuperar tu vida. Hay un momento en todo proceso emocional en el que las preguntas empiezan a convertirse en un espejo incómodo y ese instante, aunque parece pequeño, determina si estás avanzando o si te estás aferrando a la misma historia de siempre. Lo que te preguntas cuando estás a punto de soltar dice muchísimo más de ti que de la relación. Porque no todas las preguntas nacen del mismo lugar. Unas vienen del miedo, otras vienen de la dignidad, otras nacen de la parte de ti que ya se cansó de sobrevivir dentro de un vínculo que te apagaba lentamente. Las preguntas que nacen del crecimiento son incómodas, directas y en ocasiones duelen más que la propia ruptura. Son preguntas que te obligan a mirarte sin excusas. ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy eligiendo desde la dignidad o desde el apego? ¿Esta relación me expande o me encoge? No son preguntas que uno se hace para sentirse mejor, son preguntas que uno se hace para despertar. Y despertar duele, pero también libera.
Este tipo de preguntas no buscan justificarte, no buscan alimentar esperanzas, no buscan anestesiar, buscan sacarte del círculo, romper la repetición, invitarte a ver lo que quizá llevas meses o años intentando ignorar. En cambio, las preguntas que nacen del miedo son completamente distintas. A primera vista parecen razonables, incluso lógicas, pero esconden una intención mucho más profunda: evitar el duelo. ¿Y si cambia? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si esta es mi última oportunidad de amar? ¿Y si me arrepiento? La forma en que tu mente formula estas preguntas está diseñada para devolverte al mismo lugar donde estabas, para convencerte de que quedarte es más seguro que avanzar, aunque esa seguridad sea una ilusión. Son preguntas que no quieren respuestas, quieren consuelo. Y aunque entendemos ese deseo, ese consuelo momentáneo, tiene un coste enorme. Te mantiene atrapado en una historia que ya terminó. Quiero contarte algo que viví con una paciente hace un tiempo. Se llamaba Laura. Llegó a consulta diciendo que no sabía si debía quedarse o marcharse de su relación. Había amor, sí, pero también heridas que repetían un patrón constante, la promesa de un cambio que nunca llegaba. Cuando le pedí que escribiera todas las preguntas que se hacía a diario, la lista era interminable. Preguntas cargadas de autoacusación. ¿Y si soy yo la causa del problema? ¿Y si espero un poco más? ¿Y si él está cambiando y no lo veo? Y en esa lista solo había una pregunta que no encajaba con el resto. ¿Por qué me siento más pequeña cada vez que hago un esfuerzo por sostener algo que ya no me sostiene? Esa pregunta, la única que le dolía de verdad, fue la que la despertó, porque esa es una pregunta nacida de la dignidad, no del miedo. Las preguntas nacidas del amor propio siempre te confrontan. Las preguntas nacidas del miedo siempre te tranquilizan. Y si una pregunta te da alivio inmediato, pero te deja en el mismo sitio de siempre, es casi seguro que estás usando la duda como un refugio. En cambio, si una pregunta te produce un silencio incómodo en el pecho, si te obliga a admitir algo que llevas tiempo evitando, si te abre una verdad que no quieres escuchar, entonces no es una pregunta de miedo, es una puerta hacia tu crecimiento. Hay otra señal que pocas personas toman en cuenta: cómo responde tu cuerpo a cada pregunta. Cuando una pregunta nace del crecimiento, aunque duela, sientes coherencia interna. Una claridad que no necesariamente calma, pero sí ordena. Sientes que algo encaja, aunque te asuste. En cambio, cuando una pregunta nace del miedo, tu cuerpo se contrae, se hace pequeño, se enreda en el bucle del quizá mañana. Tu mente fabrica respuestas, pero tu cuerpo se queda tenso, inquieto, sin paz. Y el cuerpo no miente, nunca. Por eso hoy quiero que observes con honestidad qué tipo de preguntas te estás haciendo realmente. Las que te despiertan o las que te adormecen. Las que te expanden o las que te encogen. Las que te empujan hacia tu verdad o las que te sostienen en el mismo patrón emocional de siempre. Es normal sentir miedo, es normal no querer ver la verdad, pero también es profundamente valiente permitirte cuestionarte desde un lugar que no busca justificarse, sino comprender. Porque cuando las preguntas te incomodan, te están mostrando el camino, y cuando te tranquilizan demasiado, te están alejando de él. Hoy te invito a escucharte con más profundidad, a distinguir entre lo que deseas que ocurra y lo que realmente está ocurriendo, a reconocer cuándo una pregunta nace de tu dignidad y cuándo nace de tu miedo. Porque esta distinción, aunque no lo parezca, puede ser el punto exacto en el que tu vida emocional cambia de rumbo. Hay un punto en casi todas las separaciones donde la mente empieza a buscar culpables. A veces señalas a la otra persona, a veces te señalas a ti, a veces te pasas meses saltando entre una postura y la otra, como si encontrar al responsable fuera a darte algún tipo de alivio real. Pero la culpa, aunque parece una explicación, es en realidad una jaula emocional que te mantiene mirando hacia atrás sin permitirte avanzar. Porque culpar es más fácil que aceptar. Culpar da una ilusión de control. Si sé quién tuvo la culpa, siento que la historia tiene sentido, que la pérdida no fue un accidente, que algo se puede arreglar o evitar. Pero esa sensación es solo un espejismo. La culpa aparece como una forma de protegerte del caos. El caos emocional duele, desordena, desestabiliza, y la mente inventa narrativas para sentir que puede entender lo que pasó. Por eso cuando la rabia aparece, parece tan poderosa. La rabia es un refugio cálido frente a la vulnerabilidad. Estar enfadado es más fácil que estar roto, porque la rabia te da fuerza, te da estructura, te hace sentir que tienes algo en las manos, aunque sea un argumento. En cambio, la vulnerabilidad te deja desnudo emocionalmente y eso aterra. Por eso la culpa engancha, porque da la sensación de que si pudiera identificar el momento exacto en que algo se rompió, si pudiera poner un nombre al fallo, entonces quizá el dolor sería más manejable.
Pero lo que realmente hace la culpa es congelarte. Te obliga a revisar una y otra vez lo que debió ser, lo que pudo ser, lo que no fue. Te mantiene atrapado en escenas mentales que repites como si todavía estuvieran ocurriendo, y mientras tú observas esa película una y otra vez, la vida continúa sin ti. La culpa tiene un problema profundo, no cierra nada. Te deja suspendido entre el pasado y un futuro que no puede empezar, porque la culpa no construye, solo mantiene vivo un vínculo que ya murió. Y aquí quiero que seas muy honesto contigo mismo. ¿Qué ganas buscando culpables? ¿Qué necesitas realmente cuando vuelves a revisar cada conversación, cada mensaje, cada gesto? ¿Qué te promete esa revisión interminable? La culpa te hace sentir que todavía hay algo que salvar, que si entendieras lo que pasó podrías reparar el vínculo, aunque en el fondo ya sepas que no funciona. Quiero que pienses en una idea que escucho mucho en consulta. Si encuentro la razón exacta, voy a sufrir menos. Y eso nunca ocurre. Nunca. Porque el sufrimiento no desaparece cuando encuentras explicaciones. El sufrimiento desaparece cuando aceptas la verdad. Y la verdad no siempre es clara, ni luminosa, ni justa. A veces la verdad es simplemente que una relación llegó a su límite, aunque hubiese amor. A veces la verdad es que dos personas no pueden caminar juntas aunque se quieran. A veces la verdad es que nadie hizo nada tan malo, pero aún así no había forma de seguir construyendo. Y aceptar eso es durísimo, porque nos enseñaron a pensar que si algo no funciona es porque alguien falló, pero hay algo profundamente liberador en dejar de buscar culpables. Cuando sueltas esa necesidad se abre la puerta al duelo real. El duelo no es dramatismo, no es victimismo. El duelo es un acto de madurez emocional, es decir, esto pasó, esto duele, pero esto también me transforma. El duelo te saca de la queja y te coloca en la realidad. La queja te paraliza, el duelo te mueve. Cuando dejas de culpar, dejas de pelear con la historia. Y cuando dejas de pelear con la historia, puedes empezar a escribir la tuya, sin justificarte, sin justificar al otro, sin manipular los hechos para que encajen en una narrativa cómoda, simplemente asumiendo que la vida no siempre responde a nuestras expectativas y que aún así merece ser vivida con dignidad. Quiero que mires esta idea con calma. Encontrar culpables no sana la herida. Lo que sana es aceptar la verdad aunque duela. Lo que sana es permitirte sentir sin disfrazar el dolor ni convertirlo en un discurso de indignación. Lo que sana es darte cuenta de que puedes soltar sin tener todas las respuestas y aún así avanzar hacia una vida emocional más coherente contigo. Deja que la culpa se vaya, deja que la verdad entre, deja que el duelo haga su trabajo. Solo así podrás empezar a crecer realmente. Hay una creencia profundamente arraigada que nos hace daño sin que nos demos cuenta. La idea de que cuando uno ama debe quedarse, que el amor es suficiente para sostener cualquier historia, que querer a alguien implica automáticamente compartir un camino, construir un futuro, mantener una promesa que quizá nunca se verbalizó, pero que ambos asumieron como un destino inevitable. Y sin embargo, esa creencia es justamente la que más rompe a las personas cuando su relación llega a un límite, porque el amor por sí solo no siempre alcanza. Amar a alguien no significa que tengas que quedarte con esa persona. Amar no es una condena, ni un contrato, ni un deber moral. Puedes amar profundamente y aún así entender que ese amor, tal y como existe, no tiene las condiciones necesarias para crecer. Puedes amar y no poder avanzar. Puedes amar y no querer seguir. Puedes amar y sentir que aunque haya emoción, la relación se ha convertido en un lugar donde tu dignidad se reduce. Y esta verdad cuesta muchísimo reconocerla, porque nos enseñaron que renunciar cuando hay amor es un fracaso, cuando en realidad es un acto de madurez. Es una de las confusiones más dolorosas del amor romántico. Creer que sentir intensamente equivale a que la relación es saludable. Pero el amor no se mide por la intensidad con la que te duele perder a alguien, sino por la capacidad de ambos de construir un espacio donde ninguno tenga que encogerse para que el otro esté cómodo. Si tienes que dejar de ser quien eres para que esa relación funcione, entonces no es el amor el que falla, es el contexto. Quiero compartirte algo que viví hace un tiempo con un paciente llamado Andrés en consulta. Él me decía una frase que he escuchado de muchas personas: pero si la quiero, ¿cómo voy a irme? Y lo decía con una mezcla de angustia, culpa y sentido del deber. Llevaba años intentando sostener una relación marcada por heridas no resueltas, promesas rotas y un desgaste emocional constante. Y lo más doloroso no era la relación en sí, sino la idea de que marcharse significaba traicionar su amor.
Lo que Andrés no veía es que quedarse lo estaba destruyendo, que su visión del amor estaba mezclada con sacrificio, con culpa, con una responsabilidad que nunca le correspondió. Cuando finalmente entendió que amar no siempre es quedarse, pudo respirar por primera vez en años. El amor, cuando es sano, es libertad. Libertad para crecer, para expandirte, para ser tú mismo sin miedo a perder al otro. Libertad para equivocarte sin sentir que cada error pone en riesgo toda la construcción. Libertad para caminar juntos sin que nadie tenga que reducirse para encajar. Pero cuando el amor se transforma en amarre, en obligación, en miedo a soltar, deja de ser amor y se convierte en dependencia. Y la dependencia nunca construye futuro, solo prolonga el deterioro. Quedarte por amor puede ser hermoso si ese amor te sostiene, si te acompaña, si te impulsa. Pero quedarte por miedo es una prisión emocional. Miedo a estar solo, miedo a equivocarte, miedo a no encontrar algo mejor, miedo a perder un proyecto que ya no existe, miedo a enfrentar el vacío que aparece cuando la relación deja de funcionar. Y ningún vínculo florece cuando está regido por el miedo, porque el miedo no permite construir, solo obliga a sobrevivir. Uno de los actos más valientes que puede hacer una persona es irse amando. Suena contradictorio, pero no lo es. A veces irte no es un gesto de abandono, sino un acto profundo de amor propio. Y en algunas ocasiones también es un acto de amor hacia la otra persona, porque seguir en una relación que ya no puede crecer es condenarse mutuamente a la frustración, a la repetición, a un desgaste que solo hace más difícil aceptar la realidad. Irte amando es reconocer que ese amor existió, que tuvo valor, que te marcó, pero que no tiene el contexto necesario para seguir siendo constructivo. Y sé que esta idea duele, porque aceptar que el amor no lo es todo implica romper la fantasía de que amar equivale a permanecer. Pero la madurez emocional requiere entender que el amor no es sacrificio permanente, ni lucha interminable, ni prueba de resistencia. El amor es coherencia, es verdad, es dignidad. Y cuando dos personas ya no pueden ofrecerse eso, lo más honesto no es quedarse, sino aceptar que la etapa terminó. Si estás en ese punto en el que sientes amor, pero también sientes que la relación te está rompiendo, quiero que escuches esto con mucha calma. Soltar no invalida lo que viviste, no borra los momentos hermosos, no niega la historia. Soltar es simplemente reconocer que el amor, para sostenerse, necesita raíces que ambos alimenten. Y cuando esas raíces ya no están, es más sano partir que insistir. El amor verdadero no te pide que te quedes donde te estás perdiendo. El amor verdadero te invita a crecer, aunque sea lejos de quien amas. Hay un pensamiento que aparece casi siempre cuando una relación está llegando a su final y que tiene el poder de retenerte incluso cuando todo dentro de ti ya sabe que es momento de marcharte. Ese pensamiento es: me falta algo por dar. Una frase aparentemente noble, incluso generosa, pero que esconde una trampa emocional muy profunda. Porque muchas veces no es que te falte algo por dar, es que te aferras a la idea de que si consigues dar un poco más, si encuentras la frase adecuada, el gesto correcto, el esfuerzo perfecto, entonces quizá la historia podría salvarse. Esa creencia es tan seductora como destructiva. Nos enseñaron desde pequeños que el amor se demuestra con sacrificio, que si algo no funciona es porque no hemos trabajado lo suficiente, y que mientras quede un solo recurso emocional, una sola posibilidad, un solo intento, debemos quedarnos. Pero esta forma de entender el amor te lleva a una dinámica agotadora, convertir la relación en un examen interminable donde siempre te falta un punto para probar, donde cada día buscas la manera de explicar, justificar o corregir lo que ya no se puede corregir, donde el vínculo pierde su esencia y pasa a medirse en esfuerzo, resistencia y desgaste. El problema de esta lógica es que te desplaza del presente, te mantiene atrapado en la esperanza de un futuro improbable o en la culpa por lo que no hiciste en el pasado. Y en ambos casos te aleja de la única verdad que importa, lo que ocurre aquí y ahora. Porque si hoy, en este momento, la relación no te sostiene, no te nutre, no te acompaña, no te permite crecer, entonces no es cuestión de dar más, es cuestión de reconocer lo que ya se ha roto. Quiero que recuerdes algo que quizá nunca te dijeron. A veces no falta nada por dar. A veces lo único que falta es admitir que ya diste demasiado. Porque cuando uno ama, da desde el corazón. Pero cuando uno empieza a dar desde el miedo, desde la desesperación, desde la necesidad de salvar algo que solo puede sostenerse si ambos cargan el peso, entonces el amor deja de ser sano y se convierte en agotamiento emocional. Este es un punto clave para entender por qué cerrar una relación es tan difícil. No se trata solo de aceptar que la historia terminó,
Se trata de aceptar que tu idea del amor quizá estaba mezclada con sacrificio. Se trata de aceptar que no te corresponde salvarlo todo. Se trata de dejar de confundir entrega con desvaloración. Y sobre todo, se trata de aceptar que todo lo que podías dar ya fue dado. Que no tienes que demostrar nada más. Cerrar una relación duele porque implica renunciar a una promesa interna que te hiciste. Si yo me esfuerzo, todo va a mejorar. Pero el amor no es un proyecto académico, ni un examen de resistencia emocional. El amor no se sostiene solo con voluntad. El amor necesita reciprocidad, presencia, coherencia, verdad. Y cuando eso falta, cuando solo uno de los dos sostiene, por mucho que des, por mucho que te entregues, por mucho que intentes, no basta. No porque tú no seas suficiente, sino porque la relación ya no tiene la estructura necesaria para sostenerse. La mente se aferra a la idea del último intento como si fuera un salvavidas emocional, pero ese último intento rara vez cambia algo. Lo que sí cambia es tu comprensión. Lo que cambia es cuando te das cuenta de que quedarte no es prueba de amor, sino de miedo. Lo que cambia es cuando reconoces que no puedes seguir perdiéndote para salvar una historia que para mantenerse viva exige tu renuncia constante. Quiero que observes algo que quizá hayas empezado a sentir cuando piensas en irte, sientes dolor, cuando piensas en quedarte, sientes asfixia. Ese contraste es una señal. El dolor de irte es dolor de duelo. La asfixia de quedarte es dolor de autoabandono. El primero te transforma, el segundo te destruye. Cerrar no es fracaso. Cerrar es un acto profundo de honestidad emocional. Cerrar es mirar la historia sin adornos y decirte la verdad, aunque duela. Cerrar es honrar lo que viviste, agradecer lo que aprendiste, permitir que lo que ya no puede crecer deje de ocupar espacio en tu vida. Cerrar es dejar de confundir amor con sacrificio. Cerrar es respetarte lo suficiente como para no quedarte en lugares donde ya no puedes sostenerte sin romperte. Y quiero que escuches esto con mucha calma. Cerrar no invalida lo vivido, no borra el cariño, no niega el amor. Cerrar es simplemente un acto de coherencia contigo. Es reconocer que ya no puedes seguir entregando lo que nadie está recogiendo, que ya diste todo, que ya cumpliste tu parte, que ahora te toca a ti volver a ti. Hay un momento en el proceso de soltar en el que la mente parece dividirse en dos. Una parte entiende, ve con claridad, reconoce que la relación terminó, que no hay vuelta atrás, que seguir insistiendo solo prolonga el sufrimiento. Y sin embargo hay otra parte más silenciosa, más profunda, más emocional, que se niega a aceptarlo. Esa parte crea dudas, fantasías, contradicciones, excusas, argumentos que parecen perfectamente razonables, aunque por dentro te estén rompiendo. Y entonces aparece la pregunta que más desconcierto genera. ¿Por qué si sé la verdad me cuesta tanto aceptarla? La respuesta no es falta de inteligencia emocional, no es debilidad, no es inmadurez. Lo que ocurre en realidad es que esa parte que se resiste está intentando proteger la zona más vulnerable de tu identidad afectiva. Esa parte teme que aceptar la verdad sea equivalente a una muerte simbólica. Porque cuando se suelta una relación significativa no solo se pierde un vínculo, se pierde un sueño, una narrativa, un hogar interno. Y el ser humano cuando siente que algo en su interior puede derrumbarse, activa mecanismos de defensa que aunque no sean útiles a largo plazo cumplen una función inmediata: evitar que te rompas del todo. Esa resistencia que ahora te frustra tanto es, paradójicamente, una forma de amor hacia ti mismo. Una forma torpe, sí, pero una forma real. Es la parte de ti que dice, si aceptas esto ahora, vas a sufrir más de lo que puedes soportar. Por eso te paralizas, por eso discutes con tus propias conclusiones. Por eso te aferras a explicaciones que no encajan con los hechos. Por eso aparece la negación, la ilusión de que todo puede volver a ser como antes, la idea de que quizá exageraste o quizá puedes aguantar un poco más. Es la mente tratando de amortiguar el golpe emocional. Pero la verdadera clave no está en luchar contra esa resistencia, ni en obligarte a aceptar la verdad como si fuera un ejercicio mental. La clave está en escuchar lo que esa resistencia intenta proteger. Hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Qué temo perder si acepto la verdad? No la verdad de la relación, sino la verdad de lo que esa relación representaba para ti. ¿Temes perder tu identidad? ¿Temes perder la idea de que algún día te iban a querer como necesitabas? ¿Temes perder el sueño del hogar que imaginaste desde pequeño? ¿Temes perder la sensación de pertenencia que te daba ese vínculo aunque ahora te lastimara? ¿Temes perder la ilusión de que si yo me esfuerzo lo suficiente todo mejora?
¿Temes perder la versión de ti que luchaba por mantener algo que en el fondo te hacía sentir válido? A veces en consulta escucho historias que lo dejan clarísimo, personas que no se aferran a la pareja, sino a la promesa interna que hicieron en su infancia. Algún día alguien se quedará, algún día no tendré que esforzarme tanto, algún día no me abandonarán. Y cuando aparece una relación que duele, pero que también activa esas promesas, la resistencia se dispara. No porque la relación sea correcta, sino porque parece la única manera de sostener la expectativa de ese niño herido que aún vive dentro. Aceptar la verdad no significa dejar de amar, no significa borrar lo vivido ni negar los momentos buenos. Aceptar es simplemente dejar de alimentar una fantasía que ya no puede sostenerte. Y aunque tu resistencia lo viva como una amenaza, en realidad es una liberación. Porque aceptar la verdad no te quita amor, te quita sufrimiento, no te quita recuerdos, te quita autoengaño, no te quita historia, te quita el peso de seguir sosteniendo algo que te está drenando por dentro. Sé que duele, sé que asusta, sé que hay días en los que te sientes dividido entre lo que sabes y lo que sientes, pero esa división no durará para siempre. La resistencia empieza a ceder cuando entiendes que su intención no es sabotearte, sino protegerte. Y cuando la escuchas, cuando nombras el miedo que hay debajo, cuando reconoces qué parte de ti teme desmoronarse si sueltas, algo empieza a cambiar. La verdad deja de ser una amenaza, la verdad empieza a convertirse en un hogar más honesto, más libre, más tuyo. Aceptar la realidad suele ser uno de los pasos más difíciles en el proceso de soltar. No porque la verdad sea imposible de comprender, sino porque aceptar implica renunciar a una fantasía que durante mucho tiempo fue tu refugio emocional. Una parte de ti se siente segura en esa fantasía, aunque te duela, porque esa fantasía estaba hecha de promesas, de sueños compartidos, de una ilusión de futuro que te permitía caminar aunque la relación ya estuviera rota. Y cuando llega el momento de soltarla, parece que estás renunciando al amor mismo, pero no es cierto. Aceptar no es renunciar al amor, es renunciar a la ilusión que te está impidiendo crecer. Aceptar no significa dejar de sentir, no significa dejar de querer, no significa olvidar lo vivido ni borrar los recuerdos. Aceptar no te vuelve frío, no te vuelve insensible, no te convierte en alguien que desprecia su propia historia. Aceptar es reconocer que, por mucho que hayas querido, esa relación ya no puede sostener la vida emocional que necesitas y mereces. Aceptar es una forma de verdad que abre espacio a lo que sí puede crecer. Durante mucho tiempo te contaste una historia, la historia de cómo iban a ser las cosas, de lo que podríais haber llegado a construir, de lo que esperabas que un día ocurriera. Era una historia que te daba sentido, que te daba dirección, que te hacía creer que estabas en el lugar adecuado. Pero ahora te encuentras frente al hecho más humano y más doloroso. No fue. Y aceptar que no fue es una de las decisiones emocionales más valientes que puedes tomar. Porque aceptar implica mirar de frente el vacío que aparece cuando la realidad contradice tus deseos. Ese vacío, aunque duela, tiene un propósito, el propósito de devolverte a ti. Porque mientras vivías en la fantasía de cómo debía ser la relación, te estabas alejando de lo que realmente necesitas. Te estabas alejando de tus valores, de tu dignidad, de tu crecimiento, de tu propia capacidad para construir vínculos sanos. Aceptar la verdad te obliga a dejar de negociar contigo mismo, a dejar de traicionar tus límites, a dejar de esperar que el amor lo arregle todo cuando en realidad ya no puede arreglar nada. Hay algo que quiero que escuches con mucha calma. El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es la verdad. El tiempo solo te da el valor para mirarla de frente cuando al principio te daba miedo. Y aunque hoy te parezca imposible, llegará un día en el que entender no será sinónimo de dolor, sino de alivio. Llegará un día en el que ya no te dolerá imaginar lo que pudo haber sido. Llegará un día en el que agradecerás haber soltado la fantasía, porque fue lo que te permitió empezar a reconstruir tu vida desde un lugar más honesto y más libre. Aceptar la verdad no es un acto brusco, no es una decisión que tomas una vez y ya está. Aceptar es un proceso emocional que ocurre en capas. Cada día que dejas de alimentar la fantasía te acercas un poco más a la realidad. Cada día que eliges no volver a las preguntas del miedo te acercas un poco más a tu claridad. Cada día que permites que duela sin intentar reescribir la historia te acercas un poco más a la liberación. Aceptar no es negar el dolor, sino no huir de él. Y cuando no huyes, el dolor cambia de forma. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una puerta. La puerta hacia tu renacer. Porque aceptar la verdad tiene una consecuencia inevitable. Te devuelve la responsabilidad sobre tu vida. Ya no esperas que el otro cambie.
Ya no esperas que el pasado se vuelva futuro. Ya no esperas que la fantasía se convierta en realidad. A partir de ese momento, empiezas a caminar con tus propios pies. Empiezas a reconstruir tus expectativas desde la madurez. Empiezas a entender que lo que perdiste no fue amor, fue una idea que no correspondía a la vida que estás llamado a vivir. Aceptar no es perder. Aceptar es liberarte. Aceptar es volver a respirar. Aceptar es el preludio del crecimiento. Y aunque hoy todavía duela, ese acto de honestidad contigo mismo será el inicio de un camino más coherente, más pacífico y más verdadero. Un camino en el que podrás mirar atrás no con nostalgia paralizante, sino con gratitud por lo vivido y serenidad por lo que elegiste soltar. Hay un instante casi imperceptible en el que dejas de luchar contra lo que ya sabes. Un momento en el que el cuerpo se afloja, la mente se calma y el alma deja de resistirse. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque por primera vez comprendes que aferrarte te duele más que soltar. Ese momento no llega de golpe. Llega después de noches largas, de conversaciones internas, de contradicciones, de avances y retrocesos. Llega cuando te agotas de vivir en una historia que ya no existe. Llega cuando el cansancio emocional se convierte en claridad. Y aunque ese instante no suene épico ni cinematográfico, es uno de los momentos más importantes de tu vida. Soltar no es un evento, es una transformación. Y muchas veces ocurre de manera silenciosa, sin aplausos, sin grandes gestos, sin testigos. Un día, casi sin darte cuenta, descubres que la herida ya no sangra igual, que ya no buscas culpables, que ya no intentas reescribir lo que pasó, que ya no te aferras al y sí. Te sorprendes a ti mismo respirando un poco más profundo, mirando hacia adelante sin ese peso que antes te tiraba hacia atrás. Y en ese instante, sin que nadie lo note, acabas de crecer. Porque crecer no siempre se siente como un triunfo. A veces crecer se siente como un duelo. A veces crecer se siente como un vacío. A veces crecer implica despedirte de una versión de ti que se esforzó demasiado, que esperó demasiado, que se culpó demasiado. Pero también implica recibir con amor a la nueva versión que están haciendo. Una versión más consciente, más libre, más conectada con sus valores, más honesta consigo misma. Cuando sueltas, no estás perdiendo a la otra persona. Estás recuperando algo que habías dejado abandonado en el proceso, tu dignidad emocional. Estás recuperando tu capacidad de elegir desde la claridad. Estás recuperando tu fuerza. Estás recuperando tu mirada hacia el futuro. Estás recuperando la parte de ti que se había quedado atrapada en lo que pudo ser. Y cuando esa parte vuelve, cuando regresa a tu vida, sientes algo parecido a la calma. No porque todo esté resuelto, sino porque por fin estás en tu verdad. Soltar no significa cerrar el corazón. Significa dejar de sostener aquello que te impide amar de forma sana. Significa respetarte. Significa crecer. Y significar crecer implica inevitablemente pasar por lugares emocionales incómodos, pero ningún proceso profundo ocurre sin atravesar un territorio desconocido. Ningún renacer llega sin una despedida previa. Ningún futuro real se construye mientras sigues atrapado en una fantasía emocional. Quiero que escuches esto con mucha calma. No estás solo en este proceso. Todos en algún momento de la vida hemos tenido que soltar algo que nos marcó. Y aunque cada historia es diferente, hay una verdad universal. Soltar duele, pero quedarse donde no creces duele mucho más. Y tú mereces una vida donde tu amor propio no sea negociado, donde tu dignidad no se sacrifique, donde tu corazón pueda latir sin miedo. Mereces una historia que esté a tu altura. A veces la vida te quita algo, no como castigo, sino como impulso. A veces la vida te deja sin suelo para que aprendas a caminar de otra manera. A veces la vida te empuja a soltar porque lo que viene después necesita espacio. Y aunque hoy no lo veas, llegará un día en el que te sentirás agradecido por tener el valor de haber cerrado una etapa que ya no podía darte nada más. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por escucharte, gracias por elegir crecer aunque sea incómodo. La verdad es que pocas decisiones son tan valientes como esta, mirar lo que duele y caminar hacia adelante con la frente en alto. Y antes de despedirme quiero dejarte una guía para continuar. He preparado un vídeo especial que complementa este proceso emocional y que puede acompañarte en el momento exacto en el que más lo necesitas. Lo tienes ahora mismo en pantalla. Tócalo, continúa conmigo y sigamos este camino juntos.